Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 21 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1764 cuando un joven inglés llamado Thomas Paine obtuvo un trabajo como agente de tributos en una localidad llamada Alford. Con anterioridad, Paine había pensado que los impuestos eran una carga necesaria que debía ser cubierta por la población para sufragar los necesarios gastos del Estado. Sin embargo, Paine no tardó en comprobar que buena parte de los tributos eran injustos, que no servían al bien común y que en realidad acababan resultando solo en beneficio de las castas privilegiadas. Por añadidura, los funcionarios eran notablemente corruptos, al menos desde una perspectiva moral, y se dedicaban a exprimir a los ciudadanos con razón o sin ella en busca de su promoción personal. Paine decidió no perseguir a sus conciudadanos. El comportamiento de Paine pasó desapercibido durante un tiempo, pero en 1766, apenas 2 años después de tomar posesión de su puesto, se vio despedido con el argumento de que alegaba haber inspeccionado lo que en realidad no inspeccionaba. Una conducta que privaba de ingresos a la corona, aunque mantenía el dinero en el bolsillo de los ingleses de aquella zona. Paine llegó a la conclusión de que la única salida razonable ante esa situación era marcharse de Inglaterra, y así viajó hacia lo que ahora es, pero entonces todavía no era, los Estados Unidos de América. De forma bien significativa, Paine se dedicó allí a escribir, y desde la plataforma que le daba la literatura, apoyó una revolución de los americanos contra la corona inglesa, nacida precisamente de la protesta contra unos impuestos injustos que se veían obligados a pagar. Sin embargo, se trataba solo del inicio de la carrera de Paine, porque no solo intervino en la Revolución Americana, convirtiéndose en uno de sus padres fundadores más ilustres, sino que, asegurado el triunfo de esta, marchó a Francia a respaldar una nueva revolución que estalló en 1789. Solo se puede especular con lo que hubiera sido de la vida de Tom Paine si, en lugar de responder a la justicia y a la voz de la conciencia, hubiera seguido siendo un funcionario ocupado de vaciar los bolsillos de sus conciudadanos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de otro caso de acoso criminal perpetrado por los buscabonus de la agencia tributaria con resultado de muerte. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Emilio Valerio fue un ciudadano español que desarrolló una labor más que notable como fiscal en sonados casos de crímenes de Estado y de corrupción política. Segundo, con posterioridad y tras abandonar el trabajo de fiscal, Emilio Valerio abrió un bufete propio en Madrid donde defendía y asesoraba a empresarios en conflictos urbanísticos y medioambientales. También continuaba al frente de empresas familiares dedicadas a la fabricación de vinos, aceites y cervezas. Tercero, Emilio Valerio era propietario, junto a su mujer, de ese pequeño grupo de empresas que funcionaban bastante bien hasta que la agencia tributaria decidió convertirlo en una de sus víctimas. Cuarto,
Emilio Valerio sufrió así, primero, una inspección fiscal que en su desarrollo y formalidad fue uno de tantos ejemplos de arbitrariedad inaceptable con la que actúan habitualmente los buscabonus de la agencia tributaria. Quinto, de esa manera, los buscabonus acusaron a Valerio de que sus empresas constituían un grupo artificioso ideado para la emisión masiva de facturas falsas entre ellas, y que gracias a ello, en sus declaraciones tributarias, se habían deducido de manera fraudulenta elevados importes de IVA. Sexto, la acusación de los buscabonus no pasaba de ser una construcción artificial sin la menor base fáctica, como tantas otras de la agencia tributaria, pero abrió el camino para robar a la víctima de manera aparentemente legal. Séptimo, así, sin la menor prueba, salvo un relato totalmente falso e incluso ridículo, los buscabonus de la agencia tributaria formularon una denuncia por delitos fiscales contra Emilio Valerio y su mujer. Octavo, de manera vergonzosa, pero por desgracia muy habitual, el fiscal no solo no rechazó una denuncia que carecía de la menor base fáctica y legal, sino que la asumió como propia y acusó al matrimonio de nada menos que 31 delitos contra la hacienda pública, de falsedad documental y de frustración contra la ejecución, una figura penal que no existe más que en España por invención del antiguo, malvado y nefasto ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Noveno, la disparatada acusación de los buscabonus, respaldada de manera bochornosa por el Ministerio Fiscal, tuvo como consecuencia que ese mismo Ministerio Fiscal pidiera para marido y mujer el pago de más de 9 millones de euros y penas de prisión de más de 37 años de cárcel para cada uno. Décimo, de esta manera se repetía un caso más que habitual en los tribunales españoles. Los buscabonus de la agencia tributaria formulaban una acusación radicalmente falsa que utilizaba el temor a la prisión como arma para poder robar de la manera más descarada e ilegal a su víctima. Y el fiscal, lejos de impedir ese abuso, lo respaldaba mediante una acusación formal. Un décimo, partiendo de la acusación sin base de los buscabonus de la agencia tributaria, la Administración de Justicia procedió al embargo de los ingresos y bienes del matrimonio acusado. Duodécimo, el embargo tuvo fatales consecuencias porque el matrimonio se encontró con que no podía pagar a los abogados que los pudieran defender de aquella iniquidad y también con que no disponían de dinero ni siquiera para vivir. Décimo tercero, a lo anterior se unió la campaña pública de descrédito que acompaña siempre a estas acciones criminales de los buscabonus. Quienes eran personas decentes y honradas fueron señaladas como defraudadores y delincuentes con la ayuda de las furcias mediáticas. Décimo cuarto, por si todo lo anterior fuera poco, su pequeño grupo empresarial se arruinó por aquella acción más que ilegal de los buscabonus de la agencia tributaria. Décimo quinto, como relataría años después el que fue perito en el proceso del matrimonio, la acusación de los buscabonus de la agencia tributaria, respaldada totalmente por el fiscal y apoyada por el juez de instrucción, no respondía literalmente más que a ficciones inventadas y recreadas por los acusadores. Décimo sexto. Finalmente, en el año 2021, tuvo lugar el juicio. Tras valorar las intervenciones de los acusadores, de los defensores, de los testigos y de los peritos, así como las pruebas presentadas, el tribunal dictó sentencia absolviendo a los dos acusados por no estar acreditado que ni el grupo de empresas fuera una artimaña para el fraude, ni que las facturas supuestamente falsas lo fueran en realidad. Décimo séptimo. Por si lo anterior fuera poco, la sentencia descalificó de forma contundente la actuación llevada a cabo por los funcionarios de la Administración, constatando los múltiples defectos y carencias de que adolecía la inspección tributaria. Décimo octavo.
La descalificación, más que justa y merecida de los buscabonus, no se hizo extensiva, sin embargo, a un fiscal que aceptó como cierto lo que no era sino una retahíla de embustes y disparates, al juez de instrucción, que desde el principio no impidió semejante monstruosidad legal, ni al abogado del Estado, que colaboró en el intento de linchamiento de una pareja totalmente inocente. 19. Como suele pasar en los casos en que las acciones miserables de los buscabonus de la agencia tributaria quedan expuestas en los tribunales en toda su injusticia, falsedad y bajeza, los buscabonus decidieron seguir persiguiendo a su víctima. 20. Así, tras dictarse la sentencia penal que exoneraba totalmente a las víctimas de los buscabonus, estos siguieron acosando al matrimonio y, entre otros comportamientos indignos y miserables, mantuvieron embargado su patrimonio, prolongando así las dificultades económicas que para vivir, defenderse judicialmente y gestionar su vida les llevaban ocasionando desde hacía años. 21. Finalmente, hace apenas unos días, en este mismo mes de octubre, Emilio Valerio falleció víctima de un derrame cerebral. 22. Desgraciadamente, Emilio Valerio no es el único español al que las acciones criminales de los buscabonus de la agencia tributaria, sumadas a un respaldo injustificado del juez instructor, a la asunción ilegal de sus posiciones por el fiscal de turno y al papel de acólito de la maldad del abogado del Estado, lleva hasta la misma muerte. 23. Por supuesto, ni los buscabonus de la agencia tributaria, ni el juez instructor, ni el fiscal, ni el abogado del Estado han sido objeto de sanción alguna, ni siquiera de una leve reprimenda por haber colaborado en el linchamiento absolutamente injusto de una pareja inocente. 24. Por supuesto, ninguno de los miserables buscabonus que inventaron un relato falso y denigrante han devuelto sus bonus. Y 25. Por supuesto, el caso de Emilio Valerio no será contado por las furcias mediáticas, como tampoco lo son otros de víctimas de los buscabonus que se suicidan, enferman gravemente o mueren de un infarto o cualquier otro tipo de dolencia porque su organismo no puede soportar más un acoso de años que es más que injusto e ilegal. Si hay un conjunto de funcionarios en España a los que puede calificarse moralmente de hez de la hez, de escoria de la escoria, de carroña de la carroña, esos son, sin el menor género de duda, los buscabonus de la agencia tributaria. Vez tras vez, desde hace décadas, han recurrido a la mentira, a la falsedad, a la amenaza y a la extorsión para robar a manos llenas y de forma injusta a pobres ciudadanos que justifiquen así el cobro de unos bonus que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos no solo son ilegales, sino que además constituyen un delito federal. Por si fuera poco, en no escasas situaciones, semejante acción criminal ha sido llevada a cabo siguiendo las órdenes de dirigentes políticos que utilizan la agencia tributaria como un instrumento de represalia y de represión. Que actúen así unos funcionarios de la agencia tributaria ya es en sí extremadamente grave. Pero que esas actuaciones, basadas en mentiras que resultan no pocas veces ridículas, sean respaldadas por fiscales que incluso llegan a chantajear a testigos falsos para lograr una condena, que no sean desarticuladas por el juez de instrucción, sino apoyadas, y que reciban el marchamo del abogado del Estado, implica un grado de injusticia, de iniquidad y de abuso de poder propio de las más horribles dictaduras totalitarias. Sin duda, el que cuando la Administración de Justicia deja de manifiesto que todo ha sido ilegal, ni los buscabonus, ni el fiscal, ni el juez instructor, ni el abogado del Estado asuman la menor responsabilidad, contribuye a convertirlos en personajes impunes que perpetran el abuso y la maldad, conscientes de que nadie, absolutamente nadie, les pedirá cuentas.
Para colmo, en no pocos casos, las acciones de los buscabonus de la agencia tributaria obedecen a motivaciones políticas. Y cabe preguntarse si el difunto Valerio no estaba siendo castigado por aquella época en que fue fiscal y actuó contra sonoros casos de corrupción política. En cualquier caso, el despojo injusto de los bienes, la destrucción y robo del patrimonio conseguido con no poco trabajo, la humillación de verse tachado como delincuente por las furcias mediáticas, el descrédito social de los ignorantes y malvados que señalan a las víctimas como si fueran criminales y defraudadores, la angustia de no poder pagar a un letrado que defienda de tanto abuso, la incapacidad de poder seguir viviendo con unas cuentas embargadas, todo eso y más, desde hace años, provoca la enfermedad, el suicidio y la muerte de no pocas víctimas de los sicarios de la agencia tributaria. Debemos llamar a las cosas por su nombre y decir de una vez por todas que las manos de los buscabonus de la agencia tributaria están teñidas de sangre inocente. Cierto, no han disparado contra ninguna de sus víctimas, pero las han colocado en la picota del descrédito social. Cierto, no han puesto una bomba debajo del automóvil de las víctimas, pero han destruido su manera de ganarse la vida y las han arrojado a la miseria. Cierto, no han arrancado las uñas de sus víctimas, pero las han sometido a una tortura de años que por su duración solo encuentra paralelos en los más terribles anales de la Inquisición. Cierto, no han degollado a ninguna de sus víctimas, pero les han cortado la capacidad de sobrevivir a diario. Y cierto, no han apuñalado a ninguna de sus víctimas, pero las han arrastrado al final hasta el suicidio, la enfermedad e incluso la muerte. Todo ello, además, con la ayuda de un juez instructor que no examina de manera diligente lo verdaderamente sucedido y que incluso niega medios de defensa a la víctima. Con la ayuda de un fiscal que en vez de actuar como ministerio público se comporta como un siervo de los buscabonus hasta el punto en ocasiones de buscar testimonios falsos para forzar la condena de un inocente. Y con la ayuda de un abogado del Estado que ha mirado con pasividad toda esta injusta tortura. Sí, las manos de los buscabonus están teñidas de la sangre inocente. Y esa sangre reclama justicia, una justicia que de momento no se ha hecho, pero que tarde o temprano acabará ejecutándose. Porque a diferencia de un Thomas Paine, que abandonó su trabajo como recaudador para impulsar la causa de la justicia, los buscabonus de la agencia tributaria son seres desprovistos de conciencia, de dignidad y de integridad moral alguna, dispuestos incluso a causar la muerte de sus conciudadanos inocentes si así se siguen embolsando unos bonus que no pocas veces son literalmente bonus de sangre. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a unos criminales que son los buscabonus de la agencia tributaria para que les roben a ustedes impunemente, no pocas veces con el concurso de jueces de instrucción, de fiscales y de abogados del Estado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.